Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Zoom Electoral. Bueno, teníamos harta gente nerviosa porque sacáramos rápidamente este capítulo, pero como este es un programa donde se hacen reflexiones un poco más profundas, era necesario también dejar pasar una semanita después de las pasiones de la elección. Elección que por supuesto dejó al Partido Republicano como gran ganador y al PDG como gran perdedor quizás, o uno de los perdedores. Eh, la última semana vimos también como varios convencionales, bueno, sobre todo Luis Silva, en verdad, dieron muchas entrevistas en los medios de comunicación, frente a lo cual el Partido Republicano les pidió por favor no dar más entrevistas o cuñas, e incluso tienen que pedir permiso, al parecer, para salir en medio. Y también vimos mucha preocupación de algunos sectores más de izquierda, en verdad, por el cristianismo, catolicismo del convencional Silva, eh, preocupación, en verdad. Eh, y no sé, quizás estaban, ¿cómo se llama? Extrañaban los saumerios que hacía la convención del año pasado. Eh, el día de hoy no nos vamos a meter tanto, digamos, en el análisis electoral propiamente tal, porque ya se ha hablado mucho de eso. Algo, por supuesto, me imagino que van a tocar los profesores Zafirio y Galá, pero sí lo importante es ver qué se viene o qué podemos esperar de este proceso. Así que, en ese sentido, les quería preguntar qué se puede esperar del nuevo proceso constitucional luego del resultado de las elecciones. ¿Vamos a tener un nuevo circo como el año pasado o no? No sabemos. Eh, y cómo creemos que se van a reagrupar también las fuerzas políticas actuales y qué rol creemos que jugarán, porque más allá de los resultados y de la convención propiamente tal, también es probable que en términos políticos generales haya ciertas reagrupaciones. Ya, por ejemplo, hay algunos que están sugiriendo que los partidos, por ejemplo, de Chile Vamos se fusionen, lo mismo con el Frente Amplio, qué irá a pasar con el PDG también es una duda. Así que eso, po. Ah, y también les recordaba a Zafirio y Galás que podríamos retomar la frase boba, ya que vimos varias esta semana y la semana pasada. Así que si se animan con alguna frase boba, aunque no la hayamos preparado previamente, pueden decirla espontáneamente también. Así que, don Eduardo Galás, parte este análisis. Gracias, Vicente. Bueno, muy buenas tardes para mí, buenas noches ya a estas alturas para todos nuestros auditores y espectadores a través de YouTube. Mira, voy a tratar de ser bien ordenado porque hay mucho aquí de lo que hablar y no quiero pasarme y hacer un programa de 4 horas. Pero bueno, vamos. Entonces, lo primero voy a decir algunas ideas generales sobre qué se puede esperar y después me voy a referir a algunos actores clave, o sea, qué se puede esperar de algunos actores clave. Me gustaría hacer un par de apuntes chicos, quiero hacer solamente 2 apuntes chicos sobre la elección, ¿ya? Porque se ha dicho, como tú decís, infinito, pero quiero decir una cosa porque creo que hay una cosa que no se ha dicho lo suficiente y que es medio engañosa, porque se ha hablado mucho de la votación alta que sacó el PC, ¿ya? Y el PC está usándola también como argumento para su propia posición en la elección. Y siendo algo objetivamente cierto, quiero decir que no hay que perder de vista que Karen Araya sacó 500.000 de votos, ¿ya? Y esto me parece una cosa importante, así estos son como pequeños apuntes antes de empezar con el análisis de lo que va a pasar, porque ella sacó 2/3 o algo así de la votación total del PC. Entonces, cuando tú tienes una votación concentrada, obviamente es es brutal la elección de ella, digamos, no voy a subestimar la significancia que tiene poder tener una candidata con una votación así. Y eso, por supuesto, que expresa la fuerza del Partido Comunista, no al revés, digamos. Pero, claro, es engañoso decir que el PC sacó más votos que el PS, por ejemplo, siendo que el PS saca más del triple de constituyentes
que el PC, o creo que el PC saca 2 y el PS7, una cosa así. Y dice, pero ¿cómo pasa esto si es que el PC fue, digamos, digamos, sacó más votos? Pero claro, es porque prácticamente todos los votos del PC están en una sola candidata. Y eso creo que, bueno, es un tema. Y también quiero apuntar una cosa muy chica sobre la caída del PDG, y es la bajeza de Franco Parisi al tomarse un avión durante el conteo de votos, digamos. O sea, porque uno veía las caras en el comando, gente dolida, o sea, gente que ha trabajado por un proyecto colectivo y que ha puesto, no solamente ha puesto como mucha pega ahí en esos procesos, sino que han puesto su corazón, sus anhelos. Hay gente ahí que se la jugó por una causa, y que el presidente del partido, en vez de estar contigo y dar la cara y hacer un discurso dando explicaciones y alentando a la fuerza, esté así como casi dándose a la fuga, digamos, tomándose un avión durante la noche del conteo de votos, me pareció una de las bajezas así, pero más increíbles que he visto en la historia de la política democrática chilena, como de pequeñez, así de qué está haciendo este señor. Y yo no le tengo especial mal a Franco Parisi, o sea, siempre me ha parecido un tipo irresponsable, pero no es que yo sea así como el hater permanente del partido de la gente. De hecho, tengo amigos que irónicamente me dicen que es mi candidato y todo, porque yo siempre he pensado, digamos, que una candidatura de ese estilo podía tener mucho potencial en Chile. Una candidatura así medio heterodoxa, virulenta contra los partidos tradicionales y todo. Y me parece que lo que hizo Franco Parisi es una lápida a su partido, es sepultarlo, incluso si no estaba sepultado por el resultado de las elecciones. Esa actitud es así de sensación de esto se acabó. Ya, pero bueno, solo esos dos comentarios quería hacer porque me parecen que estaban ahí para hacerlo. Entonces ya, ¿qué se puede esperar del nuevo proceso? Lo primero, yo creo que se puede esperar que sea muy distinto al anterior. Ya, eso es lo primero que yo creo que hay que decir. Y con muy distinto al anterior, no me refiero simplemente a que, digamos, no me refiero a que vaya a ser mejor, creo que es muy difícil que sea peor, digamos, o sea, creo que el proceso anterior fue espeluznante. Fue tan espeluznante que fue capaz de convertir a una idea o una identidad política que estaba completamente muerta en la principal fuerza electoral de Chile. Fue capaz de resucitar el pinochetismo. Así, digamos, ese es como el nivel de performance que tuvo la constituyente anterior, y logró, digamos, un proyecto que empezaba con el 78% de la popularidad, digamos, terminara siendo rechazado y por paliza. Bueno, en fin. Creo que va a ser distinto, pero no me refiero tanto a eso, digamos, no me refiero a que vaya a ser aprobado, digamos, eso creo que es muy incierto todavía porque puede pasar cualquier cosa, pero creo que el tipo de problemas que tenía digamos, la lista del pueblo, en fin, y el Frente Amplio como mayoría y esas cosas, digamos, esa hegemonía tan bestia de una izquierda irresponsable, creo que son problemas de otra índole que los que puede tener digamos, la derecha irresponsable, por así decirlo, ¿no? O sea, si la derecha se pone irresponsable, va a cometer errores que son distintos y que no son performativos, digamos, no vamos a tener algo análogo al show este, digamos, en que el tipo se saca la bandera del trasero. Eso no va a ocurrir, ¿ya? Y que suena como si estuviera diciendo como frivolidades, pero creo que ese tipo de cosas, como el tipo disfrazado de dinosaurio, en fin, la tía Pikachu, digamos, o el tipo de performance que uno veía como en algunos personajes de la Constitución pasada, creo que no es el tipo de problema que podrían tener los, vamos a decir así, como los irresponsables del Partido Republicano, a los que veo más bien con problemas a nivel discursivo, así como haciendo discursos extremadamente insensibles o tomándole muy mal la temperatura a lo que es tolerable por la esfera política chilena en un momento determinado. Y creo que eso es algo que no solamente va a afectar a los constituyentes, sino que va a afectar también a algunos miembros del Partido Republicano, ya sea como digamos, del partido de la bancada. Pensando en Johannes Kaiser, que ya empezó, digamos, estoy pensando en el bigotón Esfeira, a quien yo no conozco más que por sus videos de YouTube, digamos, pero que por YouTube yo creo que va a ser completamente incontrolable. Estoy pensando en Gonzalo Lacarrera, que si bien echaron del partido, sigue en la bancada, en fin, o sea, creo que ese tipo de personajes van a seguir siendo medio incontrolables y pueden salir con cualquier pastelazo en cualquier momento, tipo frases así como contra las mujeres, digamos, frases como
insensible o simplemente con este tipo de cosas como pachotadas, ¿no? Pachotadas como algunas en que a mí incluso me preocupó en su momento por la entrevista en el Diario Financiero que pudiera salir hasta el profe Silva, que en general se había visto como un hombre bien ponderado y de repente salió con unas ideas medio raras ahí como hablando de una constitución de derecha y de cosas un poco exóticas, pero que aparentemente él mismo se corrigió luego, así que todavía le vamos a dar el beneficio de la duda, al menos yo, a Luis Alejandro Silva, pero ha tenido ya algunas insinuaciones torpes. Ya, creo que en ese sentido podemos esperar una performance como más convencional, y convencional me refiero así más estándar, más afectada a los cánones universales de la conducta política, ¿ya? Y que hay que controlar discurso, pero no hay que controlar cosas así que uno diga como esto es una chacra por cómo está vestido este señor, ¿cachai? Eso creo que no debería ocurrir. Y no obstante todo esto, creo que hay un rasgo en el cual la constituyente puede ser, digamos, hay un rasgo que tienen en común ambos procesos y es que esto está todo muy frágil. Esto creo que está muy frágil todavía. Justo antes de las elecciones, digamos, la idea de rechazar era muy alta, bajó un poquito después de las elecciones, porque creo que muchos de los que rechazaban eran gente de derecha que ahora se entusiasmó un poco más, pero la idea de que en cualquier momento esto se puede caer por completo es relevante. Yo creo que se va a caer si es que a nivel de los contenidos que van surgiendo, da la impresión de que esta es una constitución de un solo grupo. O sea, si no logra construirse la idea de que esto más o menos responde al menos a 2 o 3 mundos, esto va a terminar colapsando porque los que se sientan minoría van a volver a rechazar. O es posible que eso ocurra, ¿ya? Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en esas masas electorales que se sienten interpretadas por el PDG, precisamente, que siguen siendo en torno a un 6%, quizás 10% de la población, que sienten que eso es lo más cercano independientemente de por quién hayan votado. Así que el PDG sacó un 5 y algo, creo, de los votos, pero creo que tienen, digamos, una masa que es mayor que eso en potencia, y que si sienten que esto es así como una constitución pinochetista, si cuela una idea como esa, digamos, eso no va a ser aprobado. Si esa idea logra penetrar fuertemente en los medios de comunicación, que yo creo que van a estar disponibles para reproducir una idea de ese estilo. Luego, creo que hay otro tema importante, y es que creo que es insostenible plantearle al país un tercer proceso si es que este fracasa. ¿Ya? Creo que esa idea ya sería demasiado peregrina y que no hay agua en esa piscina, ¿ya? Entonces, como estrategia decir, mira, esta no resultó, pero vamos por una tercera, creo que eso no está disponible ya como lo estuvo al final del proceso constituyente, en que tú podías decir, sé que sí queremos otra, pero no esta. Digamos, esa idea ya no cuela, o sea, es ahora o nunca. Entonces hay un cierto, digamos, una cierta batería de incentivos para que los constituyentes actúen sabiendo que esta es la última bala que hay en el cartucho, ¿no? O sea que ya después de esto no hay nada. Para bien o para mal, porque yo creo que esto va a ser una tentación para un segmento de la derecha, digamos así, la derecha más dura, va a ser una tentación de sabotearlo. A la menor provocación, digamos, no ahora, porque ahora todavía esto no tiene contenido y al menos en potencia puede ser una que les guste. Pero si es que empieza a no serlo, esa tentación va a estar ahí. Entonces, dicho esto, voy a empezar a evaluar algunos actores clave a los que yo creo que hay que mirar y que, bueno, no tienen nada de original, pero vamos con ello. Entonces, el primero de ellos, por supuesto, el Partido Republicano, que es el que saca la primera mayoría, y que se va a enfrentar, me parece, a una paradoja, ¿ya? Y no me refiero a la paradoja, digamos, de oponerse versus participar, que mucha gente denunció. Mucha gente decía que era completamente contradictorio, que se estaban en contra del proceso porque se involucran. A mí esa idea siempre me pareció un poco descaminada, porque creo que si uno no cree que la Constitución sea prioridad y uno no quiere cambiar de Constitución, pero se va a cambiar igual, me parece que es razonable involucrarse, digamos. O sea, nadie quiere que una Constitución se escriba sin mis pareceres en ella, porque resulta que aunque yo tenga minoría, eso me va a afectar y por lo tanto al menos voy a querer opinar ya que se está haciendo. No, yo me refiero a la tensión más bien entre
sabotear el proceso, porque no lo querían, que todavía lo pueden hacer. Digamos, todavía si el Partido Republicano quiere que esto colapse, el proceso colapsa. No tienen un tercio, digamos. O sea, si es que ellos pintan el mono, se lo echan. Y la posibilidad que ellos mismos seguramente no esperaban de construir una nueva constitución con influencia real, incluso si no es a su pinta, en el sentido de que sea una constitución como la que ellos harían si es que, se fueran todos a vivir a un país ellos solos, digamos, ¿no? Pero van a tener sí la posibilidad de tener una voz muy significativa, a pesar de los bordes, y bueno, van a tener que ver, digamos así, qué grado de tolerancia admiten con aquellas cosas que no les gusten del documento, porque ya hay varios que han demostrado que les irrita la idea del Estado Social de Derechos, por ejemplo, ¿no? Y hay algunos que ya dicen, oiga, eso está mal de suyo. Y esta es una cosa, por ejemplo, que dice Johannes Kaiser, ¿no? Y lo ha dicho Axel Kaiser también, bueno, y lo ha dicho Vanessa Kaiser, que, bueno, son hermanos entre los tres, pero aún así, ahí tenéis tres actores que lo han dicho abiertamente, ¿no? Y como ellos lo han dicho muchos otros, y yo conozco varios, ¿no? Que están en esa, que hay que sacar eso. El problema es que eso es uno de los bordes. O sea, en principio algo que se habían comprometido a respetar y, digamos, José Antonio Cast se ha comprometido a respetarlo y Esquella se ha comprometido a respetarlo y el profesor Silva también. Entonces, vamos a tener que ver ahora si es que eso les desagrada mucho, si es que van a llamar a rechazar o no, porque es mucho más fácil llamar a rechazar cuando la Constitución la hicieron tus opositores que cuando la hiciste tú. Pero puede que a pesar de que la hagan ellos, en el sentido de tener un tercio ellos más otro tercio que en teoría son sus aliados o sus vecinos, al menos políticos, si es que el resultado no les gusta, ¿qué van a hacer? Y va a ser mucho más costoso en términos políticos para ellos llamar a rechazar una constitución en la que tenían a mayoría ellos, ¿no? Eso es algo que puede costarles mucho más. Yo creo que con respecto a esto van a surgir ciertas tensiones internas que ya están aflorando. Digamos, creo que es muy claro que en el Partido Republicano hay gente que está por aprovechar el momento histórico de construir, de elaborar una constitución razonable que pueda ser aprobada por una mayoría, digamos, política, y hay otros que no están en esa actitud y que creen que esto es simplemente una traición a la ciudadanía, porque la ciudadanía ya rechazó y decía la Constitución en el artículo no sé cuántito, creo que era el artículo 142, bueno, no recuerdo cuál, que si es que se rechazaba seguía vigente el anterior y creen que seguir metido en este proceso es ilegítimo de suyo, en fin. Como esas dos descripciones o esas dos intuiciones con respecto a qué es lo que hay que hacer, creo que ya están peleando y la pregunta es hasta qué punto son controlables estos señores para las cúpulas del partido que probablemente estén en una actitud más parecida a la primera. O sea, más digamos, oigan, cabros, esto es una oportunidad completamente histórica de elaborar una constitución hecha en democracia, con apoyos transversales, sensata en sus líneas fundamentales, sensata para ellos, digamos, pero probablemente sensata para la mayoría, y que desaprovecharla porque no les gusta un término, les va a parecer una barbaridad, pero va a haber otros que yo creo que van a estar en ese negocio, ¿sí? En el negocio de reventarlo. Bueno, entonces creo que ese es como el lugar que va a tener el Partido Republicano. Segundo lugar, Chile Vamos. Eduardo, antes de que vayas al segundo lugar, una pequeña acotación. ¿Y te parece que ahí hay alguna especie como de pugna entre, si pudiéramos llamarlo, como el mundo conservador del Partido Republicano y el mundo libertario, que pareciera que apuntan para distintos lados y que hoy están como pegados con chicle nomás, bajo la figura de José Antonio Cast, pero quizá en una situación como esta puedan verse tensiones más fuertes de lo que esperan para Chile? Yo no sé si esas etiquetas describen bien, me parecen etiquetas como más ideológicas que lo que realmente pasa. Yo creo que esto es hay un desorden más grande que eso y que hay como, digamos, caudillos locales, no locales en un sentido topológico, sino que locales situados en Internet, ¿cachai? O sea, tú tienes como el liderazgo específico de Johannes Kaiser, el liderazgo específico de Sfeir, de hecho, que tiene el suyo, de FNM con la Tere Marinovich. O sea, creo que tú tienes así como algunos actores que tienen liderazgos específicos. No sé si identificarlos con el mundo libertario en este caso. O sea, yo a la Tere Marinovich, por ejemplo, la considero más conservadora que libertaria. De hecho, a Johannes Kaiser también, no hacía a Axel, pero el discurso de Johannes Kaiser a mí en general me había parecido siempre un discurso como
conservador, o más digamos, al menos con un elemento, con un elemento así conservador muy claro, no simplemente libertario. De hecho, si no me equivoco, su canal de YouTube se llamaba El Nacional Libertario, una cosa así, y, en fin, y tenía atrás una cruz, digamos, ¿no? O sea, no es un libertario al modo de Milei, por así decirlo, ¿no? Es otra cosa. Entonces, sí creo que va a haber pugnas entre liderazgos, pero no creo que entre dos mundos. O sea, yo creo que aquí hay archipiélagos que pueden entrar en tensión, producirse alianzas medio caóticas. Por ejemplo, a la Tere Marinovich, antes de las elecciones, yo ya le había visto decir que es imposible pacificar a la ultraizquierda, digamos, o sea, que es una ilusión creer que es posible cerrar o matar el tema constituyente. Ella dice, esto es imposible. Nosotros podemos tener una nueva constitución y el PC o la ultraizquierda, lo que sea, igual va a decir que esto es ilegítimo e igual va a seguir, digamos, haciendo de la constitución un motivo de movilización política radical y terrorismo y lo que sea que ella esté jugando. O sea, ella tenía ese discurso antes de la elección. Ahora, desde que ganaron la elección yo no le he visto en ese mismo discurso. La verdad es que tampoco le he visto en ningún otro porque no me la he topado. Pero cuando ella da discursos muy virulentos a mí me suelen llegar por distintos lados. Entonces, yo me imagino que ella debe estar en una especie como de reflexión, así como ya, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Que resulta que ganamos una elección que no esperábamos ganar. Digamos, creo que el propio Partido Republicano no esperaba sacar la votación que sacó. Pero en fin, yo creo que esa tensión va a existir, pero no creo que responda a mundos de un modo así tan marcado como el que tú sugieres. Creo que es un poco más caótico todo esto. Y creo que si uno pudiera hacer mundo, la división sería entre los que están a favor de dialogar y los que están en contra de dialogar. Así que ese es como el divisor de agua. Los que creen que hay que intentar armar una constitución, digamos así, desde el PS razonable hasta nosotros, versus los que creen que Chile Vamos es una centroizquierda entreguista y que no se puede hacer nada ni siquiera con ellos, ¿no? Escuchaba, no sé si los que tengan la oportunidad de navegar por las digamos, los undergrounds de YouTube, pueden escuchar, por ejemplo, Big Left, que es este hijo de Guillermo Izquierdo, que está en la idea de que este proceso ya fracasó y que lo que hay que hacer es ir por una verdadera ultraderecha, digamos, ¿no? Bueno, pero, o sea, ese mundo existe y tiene su número de auditores, digamos, ¿no? Eso, hay agua en esa piscina, no mucha, por supuesto, pero existe ese mundo. En fin, segundo actor que creo que es relevante evaluar es el gobierno. Voy a decir una cosa muy chica. La gran pregunta que yo me hago con respecto al gobierno es la siguiente: si es que el documento constitucional no les gusta, si van a estar dispuestos a arriesgarse a perder una tercera elección consecutiva dura. Y entonces yo creo que los incentivos para el gobierno están puestos en ganar la elección, sea como sea, digamos, ¿no? O sea, creo que ellos tienen que sumarse a lo que vaya a ganar. Del mismo modo que Piñera se sumó al apruebo cuando cachó que la prueba era indestructible en el plebiscito de entrada, yo creo que el gobierno va a tener que plegarse a lo que sea que se pinta como ganador y que por lo tanto va a tener que ser muy prudente, no va a poder estar así como tomando un partido muy claro desde el principio, y en ese sentido el gobierno va a estar llamado a guardar cierta distancia. Ahora, dicho esto, si es que la constitución resultante fuera simultáneamente que parece que va a ganar y que en sus contenidos mantiene vivas cosas que son muy, muy, muy contrarias del ideario, digamos, del gobierno, yo creo que van a estar ahí teniendo que hacer un malabarismo terrible. Estoy pensando básicamente si es que la Constitución sigue consagrando el principio de subsidiariedad, que es posible que ocurra con 2/3 de derecha. Si es que puede el gobierno, en un eventual escenario en que esa Constitución pareciera que va a ser aprobada, jugársela. Pero yo creo que una tercera derrota electoral fuerte puede terminar en la destrucción de esa izquierda por demasiado tiempo, así como una imposibilidad de ganar elecciones por mucho tiempo, siendo que venían como avión. Pero creo que dentro del gobierno hay que hacer una distinción y es el PC, porque el PC empezó a monear desde el día 1, digamos, o sea, iban saliendo los resultados electorales al principio y empezó ya, por ejemplo, Hugo Gutiérrez a amenazar con que, bueno, pueden ganar las elecciones, pero ahora entra el pueblo movilizado. Y que eso parece ser, digamos, a mis ojos se parece una extorsión, así como me recuerda cuando Napoleón, en medio de las protestas internas contra su gobierno, dice que quieren que vuelvan los jacobinos, yo les devuelvo a los jacobinos.
Que en el fondo ese estilo de amenaza, cuando tenías un trauma político, y tú decís, bueno, si usted no me quiere a mí, yo tengo algo peor que yo. O sea, yo le puedo soltar a los perros. Ya, esa sensación así como de gáneme las elecciones que yo le saco a la gente no a las calles, bueno, el PC, al menos en algunos de sus exponentes, ya estuvo en esa. ¿No era esa la actitud de Lautaro Carmona? Estuvo en la televisión, si no me equivoco, en Canal 3, en TVN, pero estuvo varias horas, digamos, estuvo en la televisión el día de las elecciones, pero mientras él decía cosas más o menos sensatas quiero decir, él decía, mire, no vamos ni a rechazar ni a aprobar de antemano, hay que ver qué es lo que pasa, estos son cosas de momento. Estaba Gutiérrez hablando de fraude constituyente y cosas así, ¿no? Democracia secuestrada, ese tipo de discurso, creo que va a pegar. Y ahora Teillier salió con la idea de que Boric no puede firmar cualquier cosa, o sea, que es decir, incluso si es que se aprobara una constitución demasiado no aceptable, él dice Boric no la puede firmar. En fin, yo creo que el PC en este caso es como el actor al que hay que tenerle más cuidado, porque creo que además el actor que ha demostrado, sobre todo en este último tiempo, menor compromiso democrático. Y ahí hay un tema medio delicado, ¿no? Porque creo que, bueno, basta ver, digamos, que le mandan como saludos de cumpleaños al presidente norcoreano, digamos. O sea, eso es un partido que sigue como en esa poética un poco exótica. Ya, y quiero hacer un último apunte con respecto al mundo de la centroizquierda, que es probablemente el peor derrotado de las elecciones para mí. Derrotado además quiero decir, no porque yo crea que se haya, digamos, aniquilado su nicho. Creo que sigue existiendo una centroizquierda en Chile, o gente con una identidad política de centroizquierda, que es más que lo que sacaron en la elección, que no fue nada, sino porque creo que fueron demasiado erráticos y demasiado hipócritas. Y con eso me refiero a que, digamos, nunca defendieron su propia identidad. Una centroizquierda adulta que hubiese sido capaz de no sumarse al proceso de acoso y derribo a los gobiernos de la concertación, que se sumaron. O sea, digamos, esto de ver hacia los referentes de la concertación hablando de borrachera neoliberal y esas cosas, así como esa expresión a mí siempre me dejó vuelto loco de Orrego, pero en el fondo sumarse a la retroexcavadora y toda esa dinámica, por supuesto que fue un golpe fatal para su propio sector. Sumarse después al apruebo de un documento que por supuesto no era aprobable por su propia entidad política, pero no se quisieron quedar abajo del barco que gobernaban los niños, siendo que los niños habían mostrado ser unos insensatos totales, y ellos se sumaron a esa marea de insensatez. Entonces, claro, después cuando intentan rescatar su propia identidad ya no hay agua, porque ya no son confiables, y es obvio, pues, si cualquier persona de centroizquierda, incluso gente nostálgica de la concertación, como lo soy yo, cuando en este propio canal veo la entrevista de Rabiné y me acuerdo de lo que era la ex concertación. En fin, yo tengo esa nostalgia por esos años, y no obstante, no se me ocurriría jamás haber votado por un candidato de Todos por Chile, porque no dan garantías de nada, pues, no dan garantías de que no se vayan a sumar a ninguna barbaridad. Bueno, creo que ellos, después de este golpazo, los que queden, supongo que tienen los incentivos puestos en démosle una salida democrática a esta cuestión. Si el documento es mínimamente razonable, sumémonos a aprobarlo y salgamos de este puzzle, de este laberinto en el que estamos metidos de una vez por todas, porque ha sido un gastadero de plata y un proceso de erosión de confianza pública que no se puede seguir prolongando, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una fuerza que aunque sean un 7, 8% del país, en fin, lo que sacó Carolina Goich en la elección, lo que sacó la Yasna Proboste, creo que, digamos, un colectivo cualquiera que domina entre 5 y 10 puntos porcentuales de manera más o menos robusta, define elecciones por completo, si las elecciones están siempre en ese margen. Entonces, creo que ese es un mundo que a pesar de su debilitamiento electoral, puede jugar un rol político muy significativo y tienen esa responsabilidad, digamos, ¿no? Y me quiero quedar acá para no alargarme hasta el infinito y le entrego la palabra, por lo tanto, a don Eduardo Zafirio. Gracias, Eduardo. Zafirio, ¿qué nos puede comentar al respecto? A ver si tiene un análisis distinto y si se anima con una frase boba también, podría ser, ¿ah? No, pero sí tengo una sensación de que el nivel de extravío no para, digamos, ¿eh? Porque
tanto los que ahora sienten que pueden tener en teoría la sartén por el mango, como los que perdieron, pero que todavía no saben qué va a pasar del otro lado, te siguen dejando muy en claro el gigantesco juego de máscaras que se ha ocultado detrás del fetichismo del cambio constitucional. O sea, aquí hay sectores en los dos lados que quieren una constitución para ellos, digamos. Entonces, esa es una cuestión terrible, porque es no entender lo que significa una constitución en democracia. O sea, digámoslo con toda claridad, no hay constituciones viables para este país si es una constitución de derecha o de izquierda o de un centro con identidad potente que se quiera llevar también la pelota para la casa, aprovechándose de que está en un punto equidistante. O sea, empezar a ponerle apellidos ideológicos a una constitución es que no se entiende nada. Y esa gente existe, y existe tanto en los que ganaron, y algunos de hecho lo han dicho, sorprendentemente, porque incluso contradijeron a declaraciones de Kast, no sé si anteriores o posteriores, da lo mismo, pero la contradicción está ahí, digamos. Pero también está al otro lado en el sentido de decir, bueno, como ahora ya ni siquiera tenemos derecho a veto, desahuciamos esto de la partida porque lo que salga no va a ser lo mío. Entonces, es bien complicado. Yo creo que estamos en una situación boba, más que en una frase boba. Ahora, pese a eso, yo hoy día, martes 16 de mayo, saliendo un resfrío, prolongado, por lo cual pido disculpas por mi voz gangosa, presumo, me atrevería a decir que hay posibilidades de que se plebiscite un nuevo texto con apoyo popular a lo menos significativo. O sea, creo que no es fácil no dejar avanzar en contenido a lo que han hecho los expertos. Ni tampoco es fácil, para ningún lado, saltarse flagrantemente los bordes. O sea, creo que, como dijo Eduardo Calá, este proceso es distinto y es cualitativamente distinto. Nadie celebró de buena fe, digamos, entre los que ahora van a ver aquí una cierta tabla de salvataje, cuando Amarillos propuso los expertos. Fue un sapo que se tuvieron que tragar, incluso salieron a descalificarlo de una manera brutal, digamos, la gente de centro izquierda a la izquierda. Pero afortunadamente que eso existe, porque de lo contrario, yo no veo cómo se podría resolver en 6 meses un texto sin este borrador sólido, que creo que es lo que ya hay. El tema de los bordes es también esencial, y mucho más esencial cuando uno ve cómo algunos insisten en una constitución para ellos. O sea, creo que la legitimación ex post de las características del nuevo proceso, de estas dos características del nuevo proceso, es como evidente. Si alguien tenía duda, alguien que realmente quiere una constitución que nos permita convivir, lo que ha pasado lo ratifica. En tercer lugar, creo que para la derecha de Chile Vamos, sin perjuicio que ya debe haber una situación muy compleja por el oportunismo atávico, digamos, en los últimos 15 o 20 años de la política chilena, para la candidatura o las precandidaturas como las de la Evelyn y la situación de la UDI, sobre todo, debe ser muy complicada, aunque algunos dicen que ya se había ido todo para acá, digamos, con anterioridad al domingo. Creo que ellos no se van a sumar orgánicamente de la manera completamente suicida, estúpida e irresponsable
que lo hizo la concertación al juego del ultrismo del otro lado, digamos, del Frente Amplio y del PC post nueva mayoría. Entre otras cosas, porque están viendo el resultado. Y, ojo, yo creo que no dejan de darse cuenta que el proceso en el caso de ellos puede ser aún más rápido. Porque ya Kast les ganó una elección lejos en la presidencial, no nos olvidemos de eso, con enormes tensiones internas, una enorme cantidad de gente de la UDI no apoyó a Sichel, sino que apoyó a Kast. Y ahora vieron también como el Partido Republicano, que todos lo dijeron, incluyendo Longueira, que volvió a sacar, ayer me llegó un nuevo análisis, que los republicanos iban a ser el primer partido individualmente, pero yo creo que nadie le dio 35, 36 puntos. O sea, aquí hubo 3 o 4 cosas que dijeron los analistas que acertaron, pero las magnitudes son muy diferentes. Por ejemplo, todos sabíamos que iba a haber una mayoría derecha, pero no 2/3. 68% en el fondo, en el Consejo. Todos sabíamos que, dada la opción del Partido Socialista, la lista del indulto, como se dijo, digamos, de apruebo dignidad más los socialistas, le iban a ganar fácil a la lista de la concertación. Pero los diferenciales fueron extremadamente significativos. Y bueno, y ya de ahí para adelante todos los pronósticos empezaron a caer, porque al PDG, que yo no diría que le fue tan mala, están más o menos en el 6%, pero claro, como las expectativas eran de 15 o de 12, el resultado aparece como muy malo. Entonces ya esa cuarta conclusión general que dan los analistas, ¿no? Y futurólogo, esa se cayó completa, porque ya no fue un problema de la magnitud, digamos, del resultado, sino que simplemente ese resultado no se dio. Entonces, yo creo que va a haber resistencia a facilitarle las cosas a los republicanos de parte de segmentos significativos de Chile Vamos. Y no solo de Evópolis, o de la mayoría de Evópolis, o de la mayoría de Renovación Nacional, o de un segmento significativo de la UDI. Yo creo que ahí hay una sensación de amenaza. Y ha pasado desapercibido, pero hay algunos gestos amenazantes, por ejemplo, electorales, que contradicen esto de la tan buena letra. Por ejemplo, los tipos republicanos ya notificaron públicamente a Chile Vamos de que le van a competir por los 2 municipios más grandes de la Araucanía, que es Temuco y Padre Las Casas. Entonces uno tiende a creer de que se está tomando nota de esto, porque ya no es solamente el ejercicio teórico de decir, parece que aquí también hay una tesis del reemplazo, como la que había del Frente Amplio PC, digamos, con la concertación. Y en una situación muy ventajosa, ¿no? Si es que esto que se expresó el domingo no es simplemente agregado fragmentario, ¿no? Que es una cosa que habría que explorarla, ¿sí? Que tiene la posibilidad de una canalización más orgánica detrás de un partido político que en el cuadro actual vendría a ser incluso un partido que se acercaría en porcentaje a las lógicas más bien de partidos predominantes, dada la extrema fragmentación de los demás. Eso supone ganar 4 o 5 elecciones consecutivas, digamos, son 16 años en tipos de gobierno parlamentario. Pero quiero decir que un 36% en un cuadro donde el partido más grande llega al 15% es una posibilidad de un giro cualitativo del sistema de partidos políticos. Esto es Jean Blondel, digamos, ¿eh? Una de las variables de los sistemas de partidos es el peso relativo de cada partido. Entonces creo que ahí no va a ser fácil que políticamente se produzca un entreguismo tan absurdo, tan brutal,
tan bochornoso, tan desagradable como el que nos tocó vivir dentro de la concertación, a los que tratamos de que eso no pasara, digamos, y que nos fue pésimo, y con muchos malos ratos entre medio. Yo le dirigí el programa a la Carola Goich, pues, entonces ustedes se imaginarán lo que yo viví. La Carola sacó el 6% y los candidatos a diputados de la ADC sacaron 12%. O sea, ahí ya está todo dicho. ¿Para qué seguimos? Ni siquiera voy a poner el ejemplo grotesco de lo que pasó en Atacama entre la votación de la Yanna Proboste y la votación de la Carolina, que era una cosa, una distancia como de aquí a Júpiter. Entonces está eso, que yo creo que la derecha de Chile Vamos lo tiene a la vista. Pero además, creo que hay más masa social de aliados para posturas de no entregarse. O sea, yo creo que la derecha tiene muy buena gente en la comisión experta, ¿eh? Incluyendo a Frontaura, ojo. Y ahí hay gente que no está dispuesta a que le salten los bordes, ¿eh? O que les vengan con martingalas o armarle una constitución al gusto de un sector ideológico. Creo que hay sectores de la derecha económica también que quieren que esta cuestión se resuelva de una manera civilizada y no arriesgarse a que en 3, 4, 5, 6, 10 años, los que sean, tengamos de nuevo al país al borde de la cornisa por dejar pendiente y no cerrar, por lo menos para sectores significativos del país, el tema constitucional. En cuarto lugar, creo que Kast y un porcentaje de mayor peso específico de los republicanos están orientados hacia el gobierno. O sea, si ya fueron capaces de desarmar todas esas tonterías que dijeron en el programa original de la primera vuelta y que tuvieron que tirarlo a la basura para poder tener algún grado de mínima presentación en los foros, la situación hoy día es francamente distinta. O sea, no se necesita ser un genio para saber que aquí hay una chance muy alta, no solo de obtener la presidencia, sino que de consolidar un partido que no necesita llegar al 36% para ser una tremenda fuerza política. Le bastaría con tener el 28% que ya sacaron en primera vuelta. Piensen ustedes que la DC fue el partido más grande desde el 62 al 2000, más o menos. Y se movía, voy a sacar la cosa del 65, que es muy excepcional, pero era un partido de un promedio de 30 puntos, ¿no? 30 puntos. Eso es lo que tenía el año 73 cuando se cayó la democracia, 31 puntos. Y fue más o menos lo que sacó en su pic cuando se recuperó la democracia. Entonces, un partido republicano de 28 puntos es un partido súper potente para lo que es el cuadro del multipartidismo histórico chileno. Entonces, yo no veo acá con las contradicciones que le hemos visto al profesor Silva, que un día dice A y al otro día dice B. O sea, hasta aquí Kast ha hablado poco, fíjense, pero más bien en una línea como de bastante obviedad. O sea, aquí se trata de hacer una constitución que deje contento una mayoría, obvio, porque entre otras cosas hay que plebiscitarla. Era que no, pero es que eso aparece como una cosa muy sensata en un cuadro de tanta gente destemplada y por tanto tiempo en todos lados, y que siguen durante esta semana. No son solo los republicanos. Y la última cuestión es que finalmente, más allá de los simplismos y de las frases hechas, yo creo que algunos sectores, a lo menos de los republicanos, se dan cuenta que de la Constitución del 80, digamos, Pinochet, Lagos, pónganle el nombre que quieran, a estas alturas quedan re pocas cosas. ¿Ah? ¿Qué les podría gustar en especial, digamos? Algunas cosas que están bastante de más, ¿eh? en las bases de la institucionalidad, digamos, ¿eh? Algunas mencionan la seguridad nacional, la protección al derecho de propiedad. Bueno, yo creo que a esta altura eso ya no corre los riesgos, digamos, del precio justo, ¿eh? de la convención. Ahora, obviamente, a los sectores anarcocapitalistas que están ahí, nada de esto le va a gustar. A las viudas o viudos de Pinochet, nada de esto le va a gustar. Pero yo creo que eso no flota desde el punto de vista del análisis sólido. Y además, quiero decirlo,
Y esto complejiza lo que puede pasar ojo, con el centro izquierda y con el gobierno. Ojo con lo que voy a decir ahora. Después de las reformas de los 4/7, esa constitución es fácilmente cambiable. Y resulta que a los republicanos les fue estupendo en esta elección del domingo y les fue estupendo con Kast en primera vuelta y no les fue tampoco tan mal en la segunda, pero tienen el 10% de la Cámara de Diputados y tienen un senador. Entonces, si alguien cree que si esto termina estrellado en el plebiscito de salida de diciembre con una culpa flagrante de los republicanos, que se pelearon con la intelectualidad, digamos, de los expertos, que trataron de saltarse los bordes, donde probablemente hasta Carlos Frontaura, que algo lo conozco, o bastante, quedaría ofendido porque es un tipo muy recto y él siente que aquí hay un cierto compromiso de caballero. Es como es obvio, si los tipos llevan meses trabajando a matacaballa, no están para que los hermanos Kaiser, digamos, den una especie de push como el de algunos alemanes en Baviera, en 1921. Y además está el tema del empresariado, digámoslo claramente, de la derecha económica, que por razones obvias no está en ninguna postura ultra, entre otras cosas, ojo, porque aquí esto no hay espacio, pero yo creo que aquí en este país nadie ha mirado lo que pasó del 2008 en adelante. Yo el otro día les mandé a ustedes ahí una cosa que probablemente son muy pocos las que le dieron importancia. Hoy día se está hablando de un nuevo consenso de Washington, nada menos. O sea, lean el Economist, que es como, no sé, el panteón del liberalismo globalista, que a algunos les provoca pánico porque lo asimilan, digamos, al paganismo mesopotámico, pero estos tipos están preocupados del cambio climático, del tema de la desigualdad. Hay una ralentización estructural del crecimiento capitalista los últimos 10 o 12 años. Bueno, en algún momento, en los próximos programas, puedo hacer mención a algunos libros que estoy terminando al respecto. Entonces, yo creo que la derecha económica chilena va a ser mucho más prudente. Llamado un estallido, llamado una convención con las mayorías que vimos. Y además, y esto es ya un tema súper gordo, también lo discutimos estos días, digamos, entre medio de las enfermedades que tuvimos varios de nosotros, pero lo discutimos en los chats, a propósito de la cita que hace Poduje de una frase de Eduardo Galá hace 7 o 8 años atrás, de la invisibilización de actores sociales que no tienen representación y que nadie les da pelota y que están cada vez más agobiados, el pueblo sufriente, de la Pamela Gili del PGD que hemos aquí comentado. Y yo agregaba que no es solo un tema de que estén invisibilizados actores sociales, digamos, que probablemente son mayoritarios o muy significativos, sino que los problemas del país son de tal envergadura, hay 10, 12, 14 problemas, que yo tengo la severa sospecha que la clase política ni siquiera quiere enfrentar, darse el trabajo de proponer soluciones viables, porque además no son populares. No es el quinto o el sexto retiro. Mejorar la calidad de la educación significa de partida un conflicto frontal con el colegio de profesores, con este o con cualquier otro, para ser súper claro. Imagínense lo que es modernizar el Estado, mejorar la gestión de la salud, digamos, terminar con los despilfarros, meterle mano al CENSE. ¿Cuántas redes clientelísticas ahí se te van a revelar si tú quieres hacer una capacitación laboral pertinente? Entonces, creo que todos estos factores empujan a que por lo menos haya un texto razonable. Ahora, yo no daría por hecho, sí, que, y este es un punto de discrepancia que tengo con Eduardo, y lo quiero marcar, veremos quién anduvo más cerca, según lo que pase, para adelante. Yo lo que veo es que el gobierno está feliz, atrincherado en su 20%. Están sacando la cuenta de que le ganaron a los ex Concertación, no se han detenido un segundo a mirar que tiene el mismo 20% que tenían con la Beatriz Sánchez, la presidencial, sin el PC, ojo, y lo que está pasando con las ISAPRE, las declaraciones que han hecho, duras, incluyendo Elizalde. Yo creo que
que aquí hay sectores que, a diferencia de lo que puede pasar con el liderazgo republicano que se orienta hacia el gobierno, está más bien en la defensa del nicho, digamos, electoral. Van a hacer un montón de esfuerzos, más bien de ingeniería electoral, y ahí van a estar todos, no se pierdan, de demócratas cristianos hasta comunes, digamos, para defender las alcaldías, y para defender las concejalías, y para defender los consejeros regionales, pero de ahí a decir, oye, es ahí que podemos perder la elección presidencial porque con un 20% no se gana nada, y por lo tanto hay que irse detrás de la ola y apoyar una cosa relativamente razonable o no tan intragable. Yo creo que la lógica puede ser otra. Ojo con eso. ¿Qué otra cuestión más me atrevería a decir en este estado del arte, donde obviamente estamos especulando bastante, de que podemos seguir 3 años más con problemas bien insolubles en temas urgentes. Sobre todo porque yo creo que, y lo digo con lo que dije recién, el gobierno de Boric, que no ha gobernado nada, los primeros 6 meses que estaban metidos en el tema de la convención constitucional, y estos últimos meses porque los temas no les agradan, digamos, y porque siguieron insistiendo en un programa que era inviable de la partida. Era inviable por inconsistente, porque está fuera de la orden del día lo que está pasando en el mundo. Como diría el viejo Lenin, tiene la fortuna de que no tiene una oposición desestabilizadora. Hasta aquí. Y yo creo que no la va a tener, honestamente. Más allá incluso el resultado de los más duros de la derecha el domingo. Yo creo que no estaban en el ánimo, más allá de una retórica beligerante, belicista, de los Kaiser, de los de la carrera. Afortunadamente este gobierno no tiene el tipo de oposición ansiosa por recuperar el poder rápido y a cualquier costo que tuvo el gobierno anterior, el gobierno de Piñera. Pero yo creo que este gobierno no solamente fue derrotado de nuevo, sino que no se sienten cómodos gobernando. O sea, son escritores de paper, son gente buena para la performance, buenos para oponerse a todo. La política chilena hoy día es pura negatividad, pero dentro de esa pura negatividad, que no es solo el electorado, ojo, de estos agregados fragmentarios, que dije yo, tomando un término de Sartori, digamos, en un capítulo bien importante de su teoría democrática, están los liderazgos también. Están los liderazgos, esta negatividad. Y dentro de la pura negatividad, yo creo que hemos visto más negatividad en el Frente Amplio PC, digamos, que en ningún otro lado. Es bien complicado lo que viene. Y yo lo dije en una frase, que la tomé de lo que le dijeron los socialistas a los Podemos, digamos, hace algún tiempo. Estos tipos que estaban enloquecidos por resucitar a Allende contra las advertencias de gente inteligente como Garretón, que en enero les dijo, oye, no sigamos con conmemoraciones maniqueas, a propósito del 11 de septiembre, lo que han resucitado es segmentos importantes del pinochetismo, que se van a expresar culturalmente de manera cada vez más fuerte. Yo tengo dudas, y con esto esta es mi última reflexión, de si puede haber un clivaje estable y ordenador en torno al apruebo o rechazo. Honestamente, tengo muchas dudas. Pero sí lo que yo siento es que ya se nos metió un clivaje urbano-rural, incluyendo en lo rural los poblados más pequeños del país, con menos. Yo creo que eso ya está cristalizando. No es el clivaje Lipset y Roca, digamos, que tiene que ver con aranceles, sino que tiene que ver con dimensiones identitarias y culturales. Nosotros nos preguntamos mucho en los chats comunes que tenemos a raíz del plebiscito de septiembre, en qué momento estas
identidades particularistas enfrentadas y van a dar origen a los dos monstruos identitarios de la historia de la humanidad. Uno ya sabemos que pasó, y fue antes del banderazo anal, la identidad nacional. Y eso se lo tragó todo, como se lo tragó en 1914, digamos, incluyendo la Internacional Socialista. Y la otra es el identitarismo religioso, donde ya algunos empiezan a hablar de que el aborto significó 4 millones de votos en contra. Yo no sé, digamos, lo dijo Fidel Espinosa, me llamó la atención. No creo que hayan sido tantos, pero eso también se empezó a expresar. Y este clivaje urbano-rural que yo siento que se está generando tiene que ver con cuestiones identitaristas. Yo se lo voy a decir a los poquísimos oyentes de este programa, para terminar con un chiste, don Vicente, de Ñuñoa, para que entiendan. Para la gente del mundo rural, tradicional de nuestro país, terminar con el rodeo es una agresión gratuita, mucho más dolorosa que a ustedes les prohibieran el consumo de marihuana. Entonces, ojo, porque eso yo creo que ya se estableció, y con una enorme ventaja para los sectores de derecha, y dentro de los sectores de derecha, para los sectores del Partido Republicano. Yo creo que ahí ya no hay agregados fragmentarios, o puede que no haya agregados fragmentarios, sino que un cierto clivaje identitario. Es lo que me atrevería a decir, don Vicente. Muchas gracias, Eduardo Zafirio, y muy cierto eso último, y eso se viene viendo hace varios años, y yo me acuerdo una entrevista que le hicieron a este tipo que casi fue candidato presidencial, creo que por la lista del pueblo, de apellido Cuevas, que era, creo que el Partido Socialista, no me acuerdo el nombre que tenía. Del PC creo que fue. Era del PC, claro, que hacía todo él era de... Dirigente sindical. Sí, no sé si de Lota, de Coronel. Cristian Cueva. Y él hacía todo tiene que haber sido una entrevista que yo creo que se la leí hace 8 años, tiene que haber sido, en donde la derecha había ganado por harto, no me acuerdo si en Coronel o Lota, que eran zonas fuertes de izquierda, pero eran de izquierdas, pero al mismo tiempo eran evangélicas. Entonces, cuando la izquierda se volvió progre, por así decirlo, ellos sintieron mucho más fuerte la identidad religiosa que la identidad política y fueron a la derecha sin ningún problema. Así que eso es algo que está pasando en regiones, en el norte ahora es lo último, porque en el sur ya habíamos visto hace varias elecciones que estaba fuerte en la derecha, pero ver en el fondo que gane la derecha en regiones como Antofagasta, como Atacama, Coquimbo, es bastante novedoso y por tanta diferencia. Así que bueno, eso vamos a ver qué pasa. ¿Puedo hacer un apunte con respecto a eso? Sí, vale. Es que a mí me llamó mucho la atención ver un mapa de Chile por comunas con el partido más votado o el pacto más votado, porque en todo Chile ganó el Partido Republicano y en Santiago prácticamente en todas las comunas ganó el Frente Amplio. O sea, es brutal eso, porque tú puedes decir, ya vale, en Santiago de todas maneras ganó la derecha, en fin, por digamos... Y ahí está el espejismo comunista, porque tú no lo señalaste, no lo dijiste para los que entienden poco de esto. Esa votación es una votación metropolitana. Por supuesto. Sí, tú nombraste a la candidata, pero para la gente que no está como en el detalle, lo que Eduardo dijo es que esa candidata es una candidata que acumuló 500.000 de votos, pero en la región metropolitana. Sí, y en el fondo es que es completamente distinta la identidad política de Santiago, y ahora ya no es la identidad política de pegado, ahí está. Sí, perdimos un segundo, Vicente, pero ¿me quedé pegado yo o tú, Vicente? Yo creo que tú. Bueno, en todo caso lo que decía, perdón, es lo siguiente, es que antes tú podías distinguir la votación de Santiago, que por supuesto las comunas difieren mucho, de, no sé, lo que pasaba en la Araucanía, ¿cachai? O lo que pasaba entre el Maule y la Araucanía. Ahora es todo Chile el que está con una identidad política completamente distinta a la de Santiago. Y eso es un temazo, o sea, de hecho, en la presidencial también se había visto. Pero bueno, en fin, no voy a abundar sobre eso. Pero Kast creo que ganó en 6 o 7 regiones, algo así, que no era poco. Bueno, y como siempre,
vamos a terminar con la recomendación de los libros y antes recordarles que no les recordé al inicio que tenemos Patreon también por los que quieran apoyar al canal. Así que vamos a la recomendación de libro, don Eduardo Galás, ¿qué nos recomienda para leer? Yo voy a ir con un libro que de hecho tiene un lanzamiento el día de mañana. Estamos grabando esto el 16 de mayo en la noche. Mañana miércoles tiene un lanzamiento y es de un amigo Daniel mío, Mansur. don Daniel Mansur, para quien no lo conozca, yo creo que la mayoría de nuestros auditores y espectadores sí lo conocen. Daniel Mansur escribió, diría yo, un gran libro que es Nos fuimos quedando en silencio, y este es su segundo libro, digamos, contundente. Me parece que lo saca en un momento mega atingente, porque, digamos, una reflexión ahora sobre lo que significa, digamos, Salvador Allende para la izquierda. Hay que decir que este libro tenía un título, antes de llamarse Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular, tenía un título que a mí me gustaba más. Hubo razones editoriales para cambiarlo, pero se iba a llamar Bajo la sombra de Allende o A la sombra de Allende, algo así. Y que más bien lo que hacía era, y que creo que es lo que el libro hace, era proyectar, digamos así, la sombra de Allende sobre la historia posterior de la izquierda. Digamos, no es solo un análisis de la Unidad Popular, sino sobre todo un análisis de cómo, de lo que ha significado para la identidad de la izquierda la figura de Allende y el tratamiento que hacen de ella. Eduardo Zafirio se refirió a esta cuestión durante su intervención y me parece una cosa muy, como muy relevante. Sí, Vicente. Sí, si pudieras explicar qué género tiene este libro. ¿Es periodístico? Es un ensayo, Un ensayo, ¿ya? muy informado históricamente. Es un ensayo que, del mismo modo que lo que ocurre con Nos fuimos quedando en silencio, para los que lo hayan podido ver, es extremadamente informado históricamente. O sea, la documentación que hizo Mansuy es probablemente, una vez más, lo más valioso que hay detrás del libro, digamos. Más allá de que él escribe bien y que tiene algunas ideas bien iluminadoras, pero sobre todo creo que es muy, bueno, es un texto muy serio. Daniel además es una persona muy razonable. Vi una controversia entre Mayet y mucha gente le pegaba, pero uno de los que defendieron el libro fue Joinant. Que de hecho lo presentaba, ¿o no? Lo presenta, entiendo, sí, creo que él es el presentador Sí. mañana, y lo defendía, digamos, públicamente. O sea, se atreve a pegarle a un digamos, a un intelectual progresista de Pero que izquierda. fue una Se atreve. crítica súper No, es ridícula la crítica. descuadrada, la de este sujeto Mayet, sí. Sí, es súper ridícula porque es muy evidente además que no ha leído el libro, digamos, y que lo critica Exacto. porque no le gustó lo que vio en una entrevista que dio Daniel a propósito del libro. Le pega un palo al libro, lo que siempre es una... Yo no tenía idea que ese sujeto era un intelectual, yo pensé que era un hater anónimo de O sea, Twitter, por la forma en que escribía, digamos. hay gente que lo trata como un intelectual, yo no lo conozco demasiado, pero en fin. Pero lo que quería decir con respecto a este libro y por qué me parece especialmente atingente, aunque obviamente Daniel lo empezó a escribir, Daniel Mansuy, digo, lo empezó a escribir antes de que esto se consumara, es que la izquierda chilena dura, digamos, una izquierda que uno pudiera llamar, vamos a decir así, socialista y no socialdemócrata, ¿no? No había gobernado desde Allende, po. Y le pasó algo análogo a lo que le pasó a Allende, que es que, digamos, a Allende le pasaron muchas cosas, pero hay una cuestión que es análoga, y es que no fueron capaces de gobernar, curiosamente, para la identidad política de su sector, con sentido de mayoría. No fueron capaces de darse cuenta de que no sirve de nada construir una mayoría electoral y por lo tanto ganar una elección si no tienes una mayoría social y política que haga que tu programa, tu proyecto, sea viable, sea razonable, tenga sentido para el país en el que vives, etc. Creo que eso fue un problema muy obvio de Allende. Allende, digamos, lo saboteó la derecha, lo saboteó la CIA, por supuesto, pero también lo saboteó la izquierda y lo sabotearon sus propios ultras. Y Boric se ha visto arrastrado a una situación parecida. Como decía Zafirio, claro, hay una gran diferencia en que no tenemos ahora una derecha golpista, o al menos no parece haber esa disposición en la oposición al gobierno. Y yo creo también que no existe, más allá de un par de locos, ¿no? Pero la izquierda
ha mostrado los mismos problemas una vez más. O sea, es como triste, es como así, como que la idea marxista de que la historia ocurre dos veces, es decir, que es esta que escribe al comienzo del 18 Brumario, parece sí que efectivamente, digamos, fuera Boric a Allende lo que el sobrino es al tío en la imagen de los Bonaparte, digamos, en ese texto de Marx. Porque a mí me llama mucho la atención cómo no han podido aprender nada en términos de gobierno democrático. O sea, porque para mí es como la segunda gran oportunidad que tiene una izquierda socialista de ser gobierno en democracia en Chile, y es un segundo fracaso absoluto en su capacidad de entregar un proyecto político que le haga sentido a las mayorías sociales. Así que bueno, creo que el libro es muy interesante para eso, sí. Me dio una vuelta larga, pero para allá iba. Bien, gracias Eduardo por la recomendación. Eduardo La Zafirio, me imagino... historia se repite, dice Marx ahí, Sí. como dice Hegel, pero le olvidó agregar que se repite primero como tragedia y luego como comedia. Marx era de una ironía tremenda. Y tú sabes que esa Eduardo frase es una carta Zafirio, de Engels, perdón. sí, me imagino que Eduardo Zafirio irá a presentar el nuevo libro de Axel Kaiser, ¿o no? No. Quiere decir que esa frase de Marx, perdón, me estoy interrumpiendo, pero esa frase de Marx está en una carta que le manda Engels a él. Que la historia se repite dos veces, primero como tragedia, luego como farsa. Esa idea está en una carta que le manda, si no me equivoco, debe ser como de 1851, ponte tú. Creo que el 18 Brumario es de 1852, me estoy carrileando con las fechas, lo suelo hacer, pero bueno, en fin. Pero sé que muy poco antes de la publicación del libro hay una idea de Engels, muy ese notable. libro, pero repite la afirmación en el 18 Brumario. Que además es un libro que es muy divertido, porque cuando habla de lo que son las bases sociales del bonapartismo, es como, te muestra como toda la corte de los milagros que está debajo. ¿Y la repite pensando en algún hecho específico? Bueno, el sobrino por el tío, lo que acaba de decir Eduardo, el gran Napoleón Bonaparte versus este otro que está rodeado, digamos, por cuanto sinvergüenza y tipo del lumpen. Marx es el que emplea esas palabras, lumpen. Sí, pues, en parte importante de su base social. Oye, yo tengo dos lecturas atingentes a cuestiones de coyuntura. Lo primero es que veo que a propósito del Estado Social de Derecho y de la subsidiariedad sin solidaridad, hay que decirlo además, de nuevo nos quieren meter en esta dialéctica tan falsa y cada vez más alejada de lo que son las situaciones de las sociedades contemporáneas, Estado-mercado. Y se olvida nada menos que en la sociedad civil. Entonces quiero recomendar un capítulo de un libro de Michael Walzer, un comunitarista judío de izquierda, socialista, que se llama Pensar políticamente. Y el capítulo 8 de este libro es el argumento pro sociedad civil, un camino hacia la reconstrucción social. Creo que entre otras cosas podría ayudarnos a tener un debate un poquito más sólido que el que estamos viendo a propósito de subsidiariedad, de Estado Social de Derecho y solidaridad. Eso es lo que quería decir sobre este libro. Y creo que además es súper oportuno, porque aquí están dichos en otra jerga, con términos que probablemente son más del gusto de aquellos que tienen esta enfermedad que hablaba San Pablo, el afán de novedad, la picazón en los oídos, dado que el día 16 de mayo y el 15 de mayo de 1891 se dictó la encíclica, se emitió la encíclica Rerum Novarum, que es la primera encíclica de la llamada doctrina social de la Iglesia que ha reivindicado siempre justamente esto, pero no bajo el nombre sociedad civil o ciudadanía, digamos, sino que de los cuerpos intermedios. Y aprovecho también de decir, como nota al pie de página, que el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad, y desde el punto de vista ético, el principio de solidaridad prima sobre el principio de subsidiariedad, es un principio de la doctrina social de la Iglesia Católica.
Y lo segundo que quiero recomendar son 7 páginas nomás, ¿eh? Pero esto también tiene que ver con la coyuntura. Frente al impunchismo, ¿eh? El culto a la fealdad, que incluso le lleva a todas estas cosas espantosas que quieren hacer en Baquedano, incluyendo la, comillas, rotonda, y frente al extremismo y la falta de serenidad, un escrito de Camus, que se llama El exilio de Helena, que está en este librito chiquitito, que está en la red también, que se llama El verano. Porque aquí hay una defensa, muy bien escrita además, de la belleza frente a la fealdad, o sea, frente al impunchismo, por el cual, como dice Camus, incluso los griegos tomaron las armas para defenderla, pero también de la mesura, de la diosa Némesis, diosa de la mesura. 7 páginas, súper bien escritas, que creo que nos haría bien leerlas. Muchas gracias a ambos por el análisis y por la recomendación de libros y bueno, pues vamos a estar también ahí durante el año echándole una mirada a qué pasa con esta nueva convención, la comisión de expertos también, que es cierto, pues el diseño de este nuevo proceso es distinto al anterior. Así que eso, pues, gracias a todos los que nos siguieron en este programa, espero que se les haya quitado la ansiedad y puedan echarle una mirada a los libros que recomendaron los profesores Galá y Zafiro. Así que buenas noches a todos, que estén muy bien. Muy buenas noches, Vicente. Chao, Eduardo. Chao, chao, un gusto. Chao a todos.